Me dice, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y te libra de esa condenación. Inmediatamente me invitó a la iglesia, fui con él y había un hombre testificando de que había sido secuestrado. Le dieron varios tiros en la espalda o le tiraron tiros con vendado en una guerrilla que estaba predicándole en guerrillas de Colombia, y ningún tiro se le pegó. Y confesaron después lo que le tiraron los tiros, que vieron dos personajes grandísimos, blancos, al lado de ese hombre. Tú te mueres el día que Dios te permite morir. Si a Dios no le da la gana de que te vayas ahora, no te vas. Pero el lío es que nadie sabe su último día en esta tierra. Y ese hombre le tiraron esos tiros predicando y ninguno le topó. Dios es tan bueno que me encontré con ese hombre y ese testimonio que me impactó. Inmediatamente levanté mis manos y dije, yo quiero a Cristo. Pero escuche ahora, yo estaba acostumbrado a ir a la iglesia tradicional. La misa de los domingos me enseñaron mis padres, la primera iglesia, la verdadera. Iba todos los domingos. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos nuestras manos al Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Y salía de ahí a hacer lo mismo. No había experimentado un cambio en mi vida. Seguía practicando lo mismo. Entonces llegué un día a ese lugar y me encuentro con esta experiencia y mi vida fue impactada. Llego a mi casa y le digo, mami, me convertí. Y me dice ella, ¿cómo? Porque a poca edad me gustaba mucho la discoteca hacia el sur de mi país, Barahona. Yo no sé cómo me dejaban entrar, pero yo entraba a la discoteca. Yo con 12 y 11 años entraba. Y ella me dijo, a ti que te gusta tanto la discoteca y un can, ¿qué te convertiste? Eso no se coge de relajo. Y yo le dije, fue una experiencia muy poderosa y no voy a ser el mismo. Me dice ella, ok, vamos a esperarlo. Eso fue en el año 97 y todavía al día de hoy está esperando a ver lo que va a pasar conmigo. Yo le doy gracias a Dios por ese hermano mío que me habló de la condenación, porque lo que mueve a un público no mueve al otro. Y algunos dicen, no predique de infierno, de lago de fuego. Hay gente que no saben que hay una condenación eterna. Dice que los homicidas, los que practican pecado, los que se echan con varones, los mentirosos, tendrán su parte en este lugar. La ley fue dada para decirte, tú eres un pecador, tú eres un débil, tú no sirves para nada. La ley fue dada para chocarte contra la pared y que tú te sientas así desarmado. ¿Y ahora cómo lo hago? Fue dada por medio de Moisés y sigue siendo necesaria en este tiempo. Y escuché a unos conferencistas decir algo interesante. Si se lleva a alguien al médico y el médico le hace un diagnóstico general y descubre una enfermedad y solo le da el medicamento para su salud, le dice, toma, te vas a tomar esto tantas veces al día y te va a hacer bien. Si el médico no lo concientiza, aunque sea fuerte, escuche bien, de que la enfermedad es grave y está casi muriéndose, no le va a dar tanto valor a tomarse ese medicamento. De lo que te estoy hablando es que hasta que a ti no te dicen que tú estás podrido y te estás muriendo, tú no le das tanto valor a la salud y te empiezas a cuidar como desde el momento en que te lo dice un profesional que sabe de eso. Es lo mismo enseñarle a esta generación solo que Dios es bueno, que te perdonó, que te ama, sin decirle, tú estás mal, tú sabes que está en doble vida, que está viviendo una cosa y está aparentando otra. Tú eres un miserable, te está muriendo por dentro. Wey, espérate. ¿Y de qué tú me hablas? Dame un ejemplo. En estos días conocí un abogado prominente de mi país en una casa que estábamos reunidos y él llega y dice algo. Como ustedes dicen, mentira del diablo, un término de lo evangélico. Y yo le dije, hey, no diga ustedes, di nosotros, tú eres parte de la familia de Dios. Y me dice, no, mi hijo, no hablemos de ese tema porque si nos metemos ahí, va a salir dolido y herido de aquí. Oye,
él se creía muy conocedor. Y él me decía, yo conozco que tú te vas a quedar dolido y herido y hasta vas a salir dudando de aquí, de tu fe. Yo me iba a quedar tranquilo hasta el momento que me dijo que yo iba a salir dudando. Él no sabe que está hablando con un joven que ya mi única vida y mi única opción, que me maten, pero es Dios. Él cree que está hablando con un nuevo creyente que no sabe lo que está, que si le dicen es por aquí, se va por ahí, si le dicen por allá, es por allá. Entonces uno de los mejores abogados penales del país me dice que me va a poner a dudar. Y me prendió el Espíritu de Cristo por dentro. Sí, porque Cristo era misericordioso y amoroso. Pero cuando tenía que decirle sus 3 vainas a los fariseos, se la decía. Entonces yo le digo, ok, ¿cómo es que tú me vas a poner a dudar a mí? Si yo he vivido experiencia a mi poca edad, en donde he visto jóvenes metidos en el satanismo, que beben sangre de animales y humanas, Dios chocándolo, cambiando y el poder de Dios transformándolo. Si he estado en cárceles en donde hay asesinos que tienen en su cargo y en su contra 10, 20, 15 muertes, y he estado ahí y el Espíritu Santo me ha usado y lo he visto llorando como niños, arrepintiéndose, ¿cómo es que tú me vas a poner a dudar si yo he visto a Dios hacer milagros desde el SIDA sanarse, cáncer y todo tipo de enfermedad? Y le dije otra cosa, yo estoy seguro y te lo veo en la cara que lo más grande que tú has hecho es hablar una mentira. Tú ni has matado a nadie, tú ni has bebido sangre humana. Entonces, no se lo dije, pero le quería decir así, chivitos alto de jobo. ¿De qué que tú me estás hablando que me va a poner a dudar? Si tú el pecado más grande que tienes encima es que hablaste una mentira. Y ya yo he tenido la experiencia de bregar con pecado mucho más fuerte y no me han puesto a dudar ninguno. He visto a Cristo transformar a esa gente. El apóstol Pablo se creía el que más sabía en su generación y en su tiempo. Léala la vida de Pablo. Dios se la cogió con Pablo y le dijo, ok, déjenmelo a mí, porque nadie le podía predicar a Pablo. Pablo al que le predicaba le cortaba la cabeza. Hay gente que hay que dejársela a Dios. Si te metes tú, te da un fuetazo, te da un golpe. No force con gente que tú le empiezas a predicar y ellos se ponen agresivos. Déjaselo a Dios. Y a Pablo se lo dejaron a Cristo. Y Cristo dijo, discípulos, quítense, déjenmelo a mí. Le hace así, ¡tum! Y lo tumba de donde iba, persiguiendo a la iglesia. Y le dice, ok, ven conmigo, el pleito conmigo ahora. Y Pablo, ¿y quién eres tú? Jesús, a quien tú persigues. Pero era a ti que te andaba buscando. Ok, ahora estamos hablando, vamos a negociar. Te toca predicarle ahora de lo que yo hice en tu vida a los gentiles, los que no son judíos. ¿De qué tú me hablas? Que para Dios todo es posible. El que usted ve más delincuente, más agresivo, que se la cree en vainita, para Dios no es nada imposible transformarlo. Y terminando la conversación con el abogado, me subía la voz, se creía que sabía mucho. Y en una, cuando se siente acorralado por la palabra, me dice, eso es lo que no me gusta de ustedes los evangélicos, que ofenden, que se cree que saben mucho. Oye, eso es lo que no me gusta, que ofenden, que se creen que saben mucho. Y yo dije, te voy a decir algo. Yo quisiera pedirte perdón ahora, pero no lo voy a hacer así, me voy a dejar guiar por el Señor. Si mi Cristo, que amaba más que yo, ¿usted sabía que Cristo ama más que todos nosotros? Que reuniendo todos nosotros el amor que tenemos no damos ni a un cuarto de lo que ama Dios. Si mi Cristo, que ama más la humanidad que tú y que yo, ofendía cuando hablaba a gente que se ofendía, ¿y quién soy yo para no ofender? Con la verdad. Ay, yo voy a querer ser tan bueno. No, que no se ofenda. Tengo que predicar el evangelio. Y si te confronta es para cambiarte. Entonces lo último que él me dijo fue, está bien, pero nadie puede juzgar la relación de Dios con el otro. Tú de una forma y yo de otra. Y yo, ok, ¿tú tienes una relación con Dios? Sí. Yo dije, como Dios manda, profunda. Sí, pero depende desde el punto de vista que tú creas que es una relación profunda. Yo no sé si fue el Señor que me guió, pero que se quede esto aquí, que no salga entre nosotros. Yo no sé si llegue esa información a ese Señor. Yo no sé si fue el Señor que me guió, pero le hice una sola pregunta, que hubo un silencio
sepulcral, como de cementerio en el lugar. Habíamos varias personas. Yo le dije, ok, ¿tú llevas la ley de Dios? Sí, y tiene una relación profunda. Ok, bien. ¿Y tú amas a Dios y a tu prójimo? Sí. Y la ley se resumió en dos, hasta sabía Biblia. La ley se resumió en dos: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que cumple eso ya ha cumplido toda la ley. Y yo, wow, terrible, tiene conocimiento de la Biblia. Ok, te voy a hacer una pregunta. El que le es infiel a su esposa, ¿ama a su prójimo? Espérese. Hubo un silencio sepulcral. Yo no sé qué fue que yo pregunté, yo no conocía la vida de ese hombre. Me paré y le dije, tú eres un hombre de Dios y de llamado, pero tú nunca vas a poder cumplir el llamado de Dios con tu conocimiento. Tienes que humillarte y rendirte a Cristo. Y me dice al final, varón, usted está fuerte en la fe. Y me fui. Después me dicen los jóvenes que están ahí que se quedó hablando bendiciones por su boca de lo que pasó ahí. Porque hay momentos en donde usted debe quedarse callado e irse, no hacerle caso a algunas locuras e ignorancia de la gente. Pero hay un momento que si usted está preparado con la Biblia, Dios te va a permitir el momento de defender con sabiduría, con amor, pero con autoridad, la verdad es bíblica. La ley es necesaria. Conocer la Biblia es necesario. Pero paso a las obras rápidamente. Las obras son aquellas cosas que hacemos por los demás. Obras es lo que Jesús enseñaba cuando el samaritano vio al hombre golpeado en el camino. Y el buen samaritano lo recoge, lo limpia, lo sana y lo lleva a un lugar y paga todo lo que le correspondía a ese hombre. Pero samaritanos y judíos eran como los países fronterizos, que siempre hay un problema entre los países que hay frontera, por costumbre. Judíos y samaritanos no se llevaban. Pero ese samaritano, oiga bien, dice Jesús, pasa un sacerdote, pasa un levita, y pasaron varios representantes de la iglesia, del cuerpo de Dios, y ninguno le hizo caso al hombre golpeado en el camino. El buen samaritano, para decirle en un lenguaje claro y llano, no era evangélico. Fue un hombre que se movió a misericordia y ayudó al que estaba herido en el camino. Usted sabía que hay evangélicos que lo único bueno que tenemos es que recibimos a Cristo en el corazón, pero somos más malos que el gato morado, no ayudamos a nadie. Pero hay gente que todavía no son evangélicas, que lo único bueno que le hace falta es conocer que Cristo quiere ser el Señor de su vida. Porque en sus hechos parecen cristianos, porque son misericordiosos. Entonces Jesús está dando una enseñanza aquí y dice, no se trata de presumir con la boca de que yo soy evangélico. Este camino es más hechos y menos teoría. Este camino es más práctica y menos presunción. Y el buen samaritano recogió al hombre, lo limpió, le pagó todo, lo sanó y lo bendijo. Pero vuelvo y te repito, no era evangélico. Era un hombre que se movió a misericordia. Hay otro hombre en la Biblia en Hechos llamado Cornelio. Dice que hacía buenas obras, le daba a los pobres, ofrendaba, pero le faltaba algo. Dios, viendo su corazón, le revela la salvación, porque te voy a decir algo ahora para poner un balance a este punto. Usted sabía que aunque usted haga obras y ayude a la gente, eso no le hace a usted salvo. La Biblia dice que nadie se salva por obras, porque si se salvara por obras, nos vanagloriáramos. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. Balance, escúcheme. Somos salvos para hacer buenas obras, pero no somos salvos porque hagamos buenas obras. Explícame mejor. Los ricos de esta tierra y los millonarios a veces hacen obras por los pobres, pero siguen con su mismo orgullo de no reconocer a Jesucristo como el Salvador. Hacen las obras para creerse ellos buenos y para que lo elogien y para que lo vean. Las obras no te salvan. Tú haces la obra cuando Jesucristo te salva a ti por su gracia sin tú merecerlo, y entonces la haces con amor. Diga conmigo, ley, obras, gracia. Termino leyéndote el versículo en esta versión que tengo aquí. Dice Juan capítulo 1 verso 15. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes
A él me refería cuando decía: alguien viene después de mí que es superior a mí, porque existe de mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. En la Reina Valera, Juan capítulo 1, verso 16 dice de la siguiente manera. Usted sabía que hay varias versiones de la Biblia. Unas hablan con un lenguaje, otras con otra, y depende, usted va leyendo más versiones y va entendiendo un poquito mejor. Juan 1:16 en la versión Reina Valera dice: porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pero en esta nueva traducción viviente dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Algo que siempre enseño y me gusta enseñar y me lo recalco a mí mismo. ¿Usted sabía que usted no se merece nada de lo que Dios ha hecho por usted? Cuando yo escucho gente diciendo: yo me lo gané, me lo merezco, lo puede decir en otras áreas, en los estudios, en el deporte, pero estoy hablando en la vida del evangelio, de la vida cristiana. ¿Usted sabía que cuando Dios escucha a usted diciendo eso, lo ve como un puro baboso? Yo me lo gané, yo me lo merezco. Todos nosotros éramos malos, desgraciados toditos. Y todavía aquí el que no cogea de un lado, cogea del otro. Y por eso ahí dice la Biblia: una bendición inmerecida. Fue Dios que dijo: a mí me da la gana de darle una oportunidad. Ustedes son malos todos. Cuidado aquí el que se crea que es bueno. Dice la Biblia que todos somos pecadores, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo que se llama gracia. Diga conmigo: gracia. Regalo que no lo merecíamos. Mire, si Dios no lo hubiera alcanzado a usted, usted fuera el pecador más malo, usted lo sabe, de esta tierra. Usted está consciente que usted fuera el pecador más malo. Y todavía está luchando Dios ahí bregando con usted. Entonces Jesús, que es la gracia hecha carne, dice: yo sé que ustedes no podían cumplir la ley. Eso fue un plan mío. Para que no lo puedan hacer ustedes solos, me necesitan a mí. Y si Cristo no se te mete por dentro, difícil tú poder poner en práctica la ley de Dios. Hombres que están aquí, serle fiel a la esposa sin Cristo por dentro, baboso. Mujeres que están aquí, serle fiel al esposo sin temor de Dios, hay poca probabilidad, porque las mujeres son un poco más controladas, aunque en este tiempo está de moda la chapeadora. Pero la ley no la podemos cumplir en nuestra fuerza, ninguno aquí, todos nos descarriamos, todos pecamos, todos fallamos. Pero hay una medicina, diga conmigo: la medicina. La gracia. No lo merecía. Él descendió a mi corazón. Y cuando Dios me reveló esto, mi vida cambió para siempre. Dejé de vivir por apariencia, para que me vea el pastor aparentando santo y después siendo un desgraciado afuera. Cuando yo entendí que fue por su amor, que no lo merecía, entonces me rendí y dije: yo no puedo. Trato de vivir en santidad y cuando no se me escapa una cosa, se me escapa la otra. No puedo. Entonces ahí Dios me decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo quiero que te pongas de pies ahora.